A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, todas las dimensiones de la persona se ven afectadas: dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo. Para el completo restablecimiento de una pérdida, la persona atravesará una serie de etapas en las cuales se deberán completar algunas tareas para superarla. La red de apoyo es fundamental, el acompañamiento, el soporte a la familia y la esperanza para comprender que siempre hay algo más allá de una pérdida son temas que abordaremos en esta serie de programas de Psicolife, al que la hemos denominado Pérdidas, Duelo y Esperanza. Bienvenidos y bienvenidas. Y me complace mucho, en esta ocasión, compartir con ustedes este programa con nuestra invitada de este día. Ella es María del Pilar Jaramillo. Es autora del libro, del cuento La Princesa Caballero, un cuento que habla justamente sobre el cáncer infantil. Y ella también, además, es voluntaria en la Fundación de Niños María Cecilia Rivadeneira y trabaja mucho en el acompañamiento a familias que están atravesando procesos de duelo. ¿Quién más que ella para poder abordar este tema, abordar el acompañamiento a las familias que han sufrido alguna pérdida? Qué bueno poder contar con ustedes en este programa. Bueno, ya estamos aquí con María del Pilar. Pili, nuevamente bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Y para hablar de este tema que es tan importante, que toca, sí, la parte sensible de las personas, el poder enfrentarnos a la muerte, el poder reconocer que somos vulnerables, ¿no? Que en algún momento determinado la muerte va a estar cerca de nosotros. ¿Cómo enfrentar esos procesos y cómo afecta esta situación a las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido? Bienvenida, Pili, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Eli, siempre un gusto, un honor más bien para mí contar dentro de tu repertorio de profesionales y de gente que siempre te está acompañando y haciendo crecer contigo todos los mensajes que entregas cada semana. Así que muchísimas gracias por tu invitación. En cuanto al tema mismo sobre el acompañamiento a las familias, yo te podría decir que este es un tiempo en el que se siente mucho más esa necesidad, ¿no? Normalmente yo he hecho acompañamiento a familias que tienen niños con cáncer y trabajo mucho con las mamás de niños con cáncer. Sin embargo, claro, en el contexto que llevamos ahora, en esto de la pandemia, sentimos que la muerte está acercándose cada vez más a nuestros círculos familiares. Y desde ahí realizar un acompañamiento creo que es vital, porque es distinto lo que estamos viviendo ahora a la muerte de alguien que tú sabes que está pasando una enfermedad, por ejemplo, y que tiene un tiempo y un proceso y tienes el chance de procesarlo y el chance de acompañarlo de una manera diferente, ¿no? Sí, son duelos anticipados igual, pero se procesan de una manera diferente. En el momento en que vivimos ahora, las muertes están ocurriendo de otra manera y a veces no tienes ese tiempo de procesar. Entonces, el acompañamiento en ese sentido tiene que ser más, si no más rápido, pero con soluciones que sean más sencillas, más efectivas, con lo que tengas al alcance de tus manos. Si es que el enfermo está contigo en tu casa es una cosa, si es que a lo mejor está en hospital y fallece en hospital es otra cosa. Entonces, trabajar todas esas emociones con la familia, eso es lo que es acompañar, ¿no? Porque con lo que tú dices, Pili, no solamente es el impacto de tener a tu familiar enfermo, sino que lo que ocurre ahora y lo que vemos cuando las personas tienen que ser hospitalizadas
ni siquiera puedes acompañarles físicamente. Ellos están aislados, no tienen contacto directamente, mientras obviamente más grave sea la enfermedad, ¿no? Entonces, eso provoca de alguna manera una ruptura brusca de ese vínculo afectivo que existía en un momento, y además de eso es la imposibilidad para las personas que están afuera el decir, bueno, puedo cuidarle, puedo asistirle en estos momentos en que me necesita, sino más bien el ser como espectadores externos de este evento que está ocurriendo, y claro, y recibir de pronto ya la noticia de que no se pudo hacer nada más, de que falleció. Es además el no poder despedirse, el no poder acompañarles en esos últimos minutos, que considero que para las familias que tienen una persona que está cerca de la muerte, esa despedida es algo importante. La despedida es algo importante y necesaria además, ¿no? Es como tener que cerrar un círculo, a lo mejor forzosamente en términos de tiempo, pero tener que cerrar ese círculo para que puedas continuar con tu vida. Pero lo que tú acabas de decir, sí es importantísimo que las familias puedan tener el apoyo, si no es de un especialista, si no es de un voluntario acompañante, de una persona amiga, de alguien que esté cercano a la familia y con quien puedas tú hablar, ¿no? Porque, como tú bien dices, no solamente es lo que está pasando el enfermo en casa o en el hospital, sino lo que sienten y todas las emociones que se revolucionan dentro de ese hogar y de esa familia. Y yo te podría decir que ahí, por ejemplo, hay este tema de la impotencia, de la frustración, no puedes hacer nada más, entonces es mucho coraje, es mucha rabia, pero también la culpabilidad, porque sobre todo en este tema de COVID, se contagió porque alguien le contagió, entonces el que no se cuidó, el chico que salió a la calle, a lo mejor porque tú tenías que trabajar y regresaste y pasó. Entonces el tema de la culpabilidad yo pienso que es uno de los sentimientos y de las emociones que hay que trabajar muchísimo con la familia, porque eso no te deja al final hacer esta despedida que es tan necesaria. Claro, ahora con esto que tú nos dices, esta despedida que es necesaria, estos sentimientos de culpa que las personas van llevando dentro de sí, pero además de eso y en todo este proceso de duelo, hablabas de la ira, que son etapas, ¿no es cierto? Y ya en uno de los programas hace unas semanas nosotros hablamos justamente de esas etapas, y llega un momento en que la familia, porque nos decías lo importante es el acompañamiento. La familia que está alrededor, la familia ampliada, digamos, ¿no? La familia extendida, suele decir, pero ya no llores, ya no te pongas mal, como que ya pasó, ¿no es cierto? Tratar de minimizar un poco la magnitud de ese sentimiento de dolor, de culpabilidad y de dolor, inclusive que la persona puede estar sintiendo, y eso no le ayuda. En realidad es como escuchar palabras de consuelo que no son realmente de consuelo, sino más bien de represión de emociones. ¿Qué pueden hacer estas personas de afuera para contener a ese núcleo familiar que está revolucionado, como tú decías, que está con todas estas emociones y que las canalice de una manera adecuada? Eso sí es importantísimo, ¿no? Es que, claro, no estamos preparados para recibir una noticia de que alguien se nos muere. No estamos nunca preparados para ese momento. Pero sí, si supiéramos, si nos informáramos un poquito más acerca de lo que es este evento de la muerte, de lo que puede significar para cada uno de nosotros, creo que lo abordaríamos de una manera un poco más positiva, si cabe el término dentro de lo que eso significa, ¿no? A nivel emocional. De hecho, va a haber muchísima tristeza. De hecho, solamente saber que está poniéndose mal por una enfermedad, lo que sea, y que ya no hay más que un desenlace fatal, que sería la muerte, en ese caso, ya es doloroso. O sea, ahí mismo tú ya comienzas a vivir este duelo anticipado, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso, y los estudios así lo confirman de los especialistas, que el hecho de llorar creo que es, yo le llamo la lloroterapia, así como hay la risoterapia, para mí hay la lloroterapia también, porque solamente a través del dolor y de expresar ese dolor con el llanto, tú drenas el dolor, ¿no? Es la única manera en la que descansas, te desahogas y puedes volver a tomar incluso más energía, hasta para volver a llorar. Pero es necesario llorar, es necesario
canalizar todo lo que sentimos a través de llanto, a través de llorar. Entonces lo que más tenemos que hacer es llorar. Y no importa incluso si lloramos junto a nuestro paciente o junto a nuestro enfermo, porque él también tiene que saber que comparten emociones y que eso de alguna manera hace una unión que va a dejar, les va a dejar en paz de lado en lado, ¿no? Pero una de las cosas que no debemos hacer cuando queremos acompañar a alguien enfermo es decirle a quien lo cuida, sobre todo, porque siempre hay un cuidador primario y luego los acompañantes, los que ayudan, ¿no? Es que tenga que desahogarse, conversando con alguien, hablando con alguien y llorando lo que necesite llorar. ¿Y la culpa, Pili? ¿Cómo manejar este tema de la culpa? Porque claro, ese llanto viene con el dolor de la pérdida, pero también viene con la culpa que tú decías. ¿Cómo manejar esa culpa? Porque lamentablemente, ¿no es cierto? Muchas veces en la vida nosotros cometemos errores, pero hay la posibilidad de volver atrás, pero en este punto no hay la posibilidad de volver atrás. Si ponemos en el contexto justamente de lo que tú mencionabas en el COVID, la persona se contagió y falleció, o sea, no hay la forma de volver atrás y de decir, regreso el tiempo y no pasó nada, no hay esa posibilidad, no hay la forma de rehacer eso. ¿Cómo manejar esa culpa para que no sea algo tan pesado en la persona que se queda, en la persona que sufre la pérdida de su ser querido? Claro. Bueno, la culpa también es otro de esos sentimientos que nos vienen en un proceso ya de duelo, es algo que no vas a poder evitar. O sea, no, por más que tú le digas a alguien, no fue tu culpa, que eso es que eso es realidad lo que pasa, no es culpa de nadie, no fue tu culpa, pues la persona va a sentirse culpable por lo que pasó, porque si es que se enfermó por mí, es que yo hice algo mal, en este tema del COVID, y cuando no es, por ejemplo, cuando yo acompañado a las madres, tienen muchísimo este sentimiento de culpabilidad porque dicen, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué más no hice? ¿Qué es lo que pude haber hecho? ¿Qué hice mal? ¿No? Y este sentimiento de culpa, y yo creo que es normal que lo sientas. El problema es cuando este sentimiento de culpa es el que rige a los demás, ¿no? Es como el que todo el tiempo lo está sintiendo y además se prolonga por mucho más tiempo del necesario. Entonces, ¿cómo trabajamos ese tema de culpa? Yo creo que después vas viendo todas esas respuestas que al inicio no tenemos, esas miles de preguntas que nos hacemos sin respuesta, ¿no? Después con el tiempo nos va dando la misma vida, te va dando esas respuestas. Sin embargo, cuando acompañas, lo que puedes hacer es justamente no rayar en lo mismo de no llores, entonces no es tu culpa. Es más o menos lo mismo, no podemos decirle no es tu culpa porque el otro, a pesar de que le digamos, se va a sentir culpable. Pero yo creo que más bien podemos entregar o podemos dar pequeñas asistencias, pequeñas cosas cotidianas que podemos hacer. Y es, por ejemplo, que si tú tienes un enfermo en casa al que acompañas, al que cuidas, es muy lindo tener este espacio que a veces no nos damos y que son muy importantes para que después puedas sobrellevar el duelo, que es sentarte un día junto al enfermo, ¿no? Y decirle, mira, hoy te quiero contar que me levanté pensando en aquel día que nos fuimos a la playa de vacaciones y quiero darte las gracias por eso. O quiero pedirte perdón porque sí, nos fuimos y me porté mal, y entonces quiero decirte que lo siento. Entonces, a lo que me refiero es a que tengas la oportunidad de decirle a esa persona enferma lo que tú sientes por ella, un agradecimiento, pedirle una disculpa, decirle cuánto lo amas. Y esto es válido también después de que la persona falleció. Es válido también que la persona pueda hacer eso. Yo sé que ya no está físicamente ese ser querido, pero es válido hacerlo eso, no sé, tal vez en el cementerio, frente a la tumba o frente a una foto de esta persona. Eso ayuda a la persona a ir procesando ese duelo, a ir aliviando un poco ese dolor tan grande que puede sentir. Totalmente. Claro, pueden decirte estás loca, ¿no? Ahorita ya no está lo que tú dices, ¿no? Pero son procesos que hay que cerrar, incluso puede ser parte de un ritual que tienes en este mismo ámbito, en este mismo tema que estamos hablando, en estos momentos de pandemia, por ejemplo, donde no tengas el chance de anticipadamente decirle lo que hablaba hace un momento.
te amo, lo siento, perdóname, quiero decirte tal cosa. Si no tienes eso, si no hubo ese momento, porque a lo mejor falleció ya estando en el hospital, yo creo que no solo es válido, es necesario. Y puedes hacer una carta y en esa carta, a través de esa carta, decirle todo lo que le querías decir cuando no pudiste y de esa manera poder cerrar un momento, un ciclo, hacerlo como un ritual, incluso un homenaje, porque no está físicamente, pero sigue estando en tu vida, ¿no? En tu corazón, en tus recuerdos. Entonces hay que tener también como la esperanza de que te está escuchando. Para los que creemos seguramente nos está escuchando. Y eso te da la posibilidad de avanzar al siguiente paso en el duelo, o sea, de ir de esa vida sin sentido que en un momento sientes que todo se acaba, ¿no es cierto? Cuando pierdes a alguien que amas, a volver a encontrar el sentido en esta nueva vida, ya sin la persona junto a ti, pero un sentido también por la persona que se fue. Así es. Sí, regresamos un poco a esto de hacer homenajes, ¿no? Que yo hablo mucho de esto cuando las mamás pasan por duelos. De hacer homenajes, porque es justamente eso, dices, ya se fue y ya no tengo para qué seguir aquí, ya no le encuentro sentido a nada, no hay razón para seguir viviendo eso. Pero justamente estas cartas, estos rituales, estos homenajes nos ayudan a encontrarle ese sentido, nos ayudan a que... decía, a mi hijo le gustaba, no sé, jugar fútbol, y yo hacer un homenaje por las cosas que a él le gustaban. O en un momento de familia, por ejemplo, hacer una comida que yo sé que a él le gustaba, porque así lo vamos a recordar, así lo estamos homenajeando, así estamos haciendo honor a su vida y lo que esa vida significó para nosotros. ¿Qué fue? Cuando perdemos una abuelita, por ejemplo, típico es que la recordamos con las comidas, sobre todo, ¿no es cierto? Y hacemos ese homenaje y decimos, no había como mi abuelita. Entonces, realmente eso nos regresa a encontrarle un sentido y una forma de seguir viviendo un camino nuevo, como tú bien dices, ya no con la presencialidad de ese ser que se fue, pero sí en honor a él o a ella, hacer cosas para nuestra vida en honor a él o a ella. Creo que es la forma más bonita de dejar que, porque dicen, ¿no?, que nunca se muere si sigue recordándolos. Y creo que es así. Qué lindas esas palabras, ¿no? Nunca se muere alguien si es que en realidad sigue vivo en nuestros corazones y le podemos seguir recordando. Y de hecho, estos aspectos que tú, Pili, estás mencionando, no van a calmar el dolor, no van a borrar ese dolor, no va a poder, la vida después de que esa persona a quien nosotros amábamos se va, no es igual. Pero no tiene por qué perderse totalmente el sentido, porque muy posiblemente esa persona a quien perdimos quería otro futuro para nosotros, no un futuro de desolación, no un futuro de un sinsentido. Y este acompañamiento, como tú lo mencionas, ayuda justamente a volver a dar un significado a la vida de los que se quedan. Exactamente, y eso es lo que hay que buscar. Es difícil pensar en que la muerte no te cause dolor. Yo creo que el dolor te acompaña toda la vida. Yo no creo que haya un duelo superado a su totalidad, al 100%. Yo puedo decir que mi duelo está sanado, que ya voy bien por la vida. Sin embargo, por ejemplo, si tú me preguntas y hablamos un poco más de mi hija, por ejemplo, voy a terminar llorando porque queda esa nostalgia, queda esos recuerdos, queda todos esos sentimientos y obviamente ese deseo de haber querido que siga conmigo, ¿no? Pero definitivamente el dolor va cambiando con el tiempo, con las circunstancias, con el trabajo que yo quiera hacer conmigo mismo y para los demás. El dolor va a ir cambiando de color, como le digo yo, pues empiezas en un negro, gris, que no ves nada, y luego va cambiando de color. Y creo que es posible a pesar de sentir dolor, que vuelvas a sonreír, que vuelvas un día a sentirte feliz, porque puedes vivir con ese dolor. Lo que no puedes vivir es el sufrimiento, y yo creo que esa es la gran diferencia de cuando tienes que sobrellevar una pérdida. El quedarte en el sufrimiento o el aprender a vivir con dolor.
Pili, muchas gracias. Qué lindo todo esto que has compartido con nosotros desde el ámbito profesional, desde el ámbito personal también, porque yo sé cómo toca esto a tu vida en realidad, pero ese aprender a vivir dentro del dolor o aprender a vivir con el dolor, que te acompañe, pero que no sea ese gris, como tú decías, creo que es el mensaje que podemos transmitir a las personas que nos están mirando. Esto tiene un tiempo. Esto definitivamente va a tener un tiempo, tal vez para algunos va a ser un poco más prolongado, para otros lo van a manejar de una mejor manera, pero darse ese espacio, darse esa posibilidad de sentir, de vivir todo lo que en ese momento las emociones te estén aflorando, pero también pensar que tienes algo más, que hay un paso más para dar y esa es una decisión también de cada uno de nosotros. Gracias, Pili, por habernos acompañado. Gracias por haber compartido estos programas que no tienen por qué ser tristes. Yo creo que más bien nos van haciendo tomar conciencia de nuestra condición de seres humanos y dentro de la vida humana también la muerte es parte de ella. Entonces, aprender a vivirla, aprender a comprenderla y aprender a no temerla como muchas personas viven en esa situación. Gracias nuevamente, gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana en Psicolife e invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC y también pueden mirar este programa, compartir con aquellas personas que posiblemente lo están necesitando a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife